Es lo que realmente está diciendo el pasaje. Dice, como un niño. Otra vez, el tema de esta mañana es como un niño. Como un niño. Esa es la figura, esa es la metáfora, esa es la similitud, como un niño. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Para qué lo puso? Bueno, como el ejemplo a seguir. Por eso lo puso en medio de ellos, porque era el ejemplo a seguir. Esa es la metáfora, ese es el paralelo, ese es lo que se debía de seguir. Definitivamente que el Señor en relación a enseñar o a la enseñanza, era muy práctico y audaz el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Su metodología era echar mano de las cosas a su alrededor. Eso era lo que hacía Jesús, enseñaba con todo lo que tenía a la mano. Iba en el camino, enseñaba, estaba en una montaña, enseñanza, veía los pajarillos, enseñaba a través de todo eso. Una vez entrando al templo, vio la higuera y dio la enseñanza. Es higuera ya no, Israel ya no, ahora yo soy la higuera, dijo el Señor. Tan solo con ver la figura de la higuera fuera del templo, dijo, ya no es higuera. Entonces, todo lo que estaba a su alrededor, de todo mostraba una enseñanza práctica. Por eso era práctico y audaz, porque su metodología era echar mano de las cosas a su alrededor, el campo, la labor, la pesca, los edificios, los gobiernos. Y por supuesto el tema en relación, un niño a quien toma y lo pone en medio de los discípulos para dar una cátedra de lo que es ser mayor en el plano espiritual. Señor, ¿quién es mayor en el reino espiritual? ¿Quién va a ser el mandón, como quien dice? El que va a ser servido, el que va a tener más poder, más autoridad. Le preguntan los discípulos, ¿verdad? Y les dice, a ver, espérense. Trae un pequeño y lo pone en medio de ellos y les dice, no se trata de ser el más poderoso, no se trata de tener más autoridad, de ser servido, o de estar mejor, o estar cómodo, de mandar. No se trata de eso en el plano espiritual. Se trata, ahora sí vamos al punto. ¿Qué está diciendo realmente el pasaje? De verdad que en la naturaleza caída, en todo el mundo desmoronado, en toda la cosmovisión desmoralizada, desmoronada o atacada, toda la cosmovisión del ser humano, él tiene la tendencia a ver las cosas desde su punto y no desde el punto de Dios. ¿Sí? Por eso dice, en mis caminos, nosotros pensamos en vida, él piensa en ¿qué? En la muerte, ¿verdad? Nosotros pensamos que portándonos bien ya no pasa nada. Él dice que no, él dice que aún portándote bien. En nuestra cosmovisión desmoronada, desmoralizada, despedazada, tendenciosa a lo fácil, a lo que es agradable, entonces empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Ok, pero fíjense bien, ¿qué está diciendo realmente el pasaje cuando el Señor pone a este pequeño? Ellos van con una cosmovisión de ser los atendidos, de estar cómodos, de tener una autoridad, un poder sobre, ¿verdad? Van con esa mentalidad raquítica, ¿sí? Con esa mentalidad de servirse. Y les dice Jesús, no, a ver, espérense. ¿Quién es mayor? Espérense. El mayor es el que se va, eso es lo que está diciendo realmente el pasaje. El mayor es el que se va a hacer, el que va a tomar un retroceso de ser, ¿como quién? Quítense todo eso de su mente, quítense todo eso. Tienes que ser como, todo lo que dijeron es acertado, pero el pasaje está diciendo, no del niño, no está hablando del niño, está hablando de lo que debemos de ser. ¿Quiénes? Nosotros. Todo eso que mencionaron es lo que nosotros. Entonces no está hablando del niño. Esa es la similitud. ¿Está hablando de quién? De nosotros. De quitar esa tendencia, de quitar esa visión distorsionada,
de quitar esa ideología, esa cosmovisión, ese cuadro, ese pequeño cuadro donde nosotros enmarcamos todo y ahí queremos meter a Dios. No, es inmenso, es otra cosa. Entonces, como un niño en la similitud. En esta mañana, si tú haces bosquejos, ponle como un niño, pasaje base, Mateo 18:2, ahí ponle. Y nada más tengo una cosa en esta mañana que mencionarles, como un niño en la similitud. Si quisieras hacer bosquejo, ponle número 1, título del sermón, como un niño. ¿Sí? Subtítulo, como un niño en la similitud. Como un niño en la similitud. Y primer cosa, como un niño en la similitud, el ejemplo del versículo 3 es un proceso. ¿Sí? El ejemplo del versículo 3 es un proceso. El ejemplo del versículo 3 es un proceso que Jesús menciona. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos esperaban que dijera, tú Pedro, tú Juan, tú Santiago, tú, ¿verdad? Menos Judas. Tú, o sea, tú eres... O sea, es que ellos siempre, como siempre, en un círculo siempre se va a buscar, claro que hay un líder, pero recuerden bien que un principio básico, espiritual, de verdad, sustentable, el liderazgo siempre debe de ser el que ¿qué? ¿El que se sirve o el que sirve? El que sirve. La cosmovisión del mundo es el que ¿qué? El mandasietes, ¿verdad? El que manda, el que ordena, el que tienen que atenderlo. Y no es así. Ese es en el mundo, esa es la cosmovisión del mundo, pero no es así en el plano. Por principio, otra vez, principio general. Tiene que ser. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús un niño, lo pone en medio de ellos. A una cátedra de enseñanza, traiga al niño, lo pone en medio de ellos. Lo llama. Versículo 3. Y dijo, de verdad, les digo que si no se vuelven y se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces el ejemplo del versículo es un proceso. No piensen en el poder, no piensen en eso, piensen en esto, piensen que han entrado a un proceso. ¿Sí? Y si todavía no han entrado, es tiempo, o al menos cuando venga el Pentecostés, van a entrar a un proceso. ¿Sí? Un proceso, van a retornarse. O sea, dos cosas aquí. El ejemplo del versículo 3 es un proceso en la similitud con el niño. ¿El niño qué pasa? ¿Qué pasa con el niño? El niño tiene que nacer y después tiene que crecer. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo ¿a quién fue el que le dijo que si no se volvía? Nicodemo. Yo pensaba que a Mateo, no, a Nicodemo, ¿verdad? Sí, cierto. Nicodemo, si no naces, si no vuelves a nacer, es lo mismo que le dijo, ¿sí o no? La similitud que Jesús introduce a los apóstoles, tienen que volverse a ser como niños. Es decir, van a entrar a un proceso. No piensen en el poder, piensen en el proceso que van a tener que pasar y ir desarrollando. Wow, eso no está en nuestras mentes. No está en nuestras mentes. Estamos en el tiempo de las maruchan. Ya los procesos ya se nos están olvidando, ¿verdad? Queremos que todo sea así, pum, paz y ya. Pero dice, es un proceso. Por eso la similitud con el niño es que el niño nace y lleva un crecimiento. Quizás el niño no se retorna. Pero Jesús primero dice, tienen que volverse como niños. Y después, como los niños, tienen que ir creciendo. Por eso la similitud aquí del versículo 13 que presenta Jesús es un proceso, volverse y hacerse. Volverse, regresarse y después ir haciéndose, moldeándose, creciendo. ¿Sí? Eso es lo que deben de hacer.
todo lo que dijeron es acertado, pero tiene que aplicarse en este proceso. Yo debo de ser eso con un estándar de crecimiento. Todo lo que yo dije, humilde, dependencia, amoroso, todo bondadoso, o sea, sin rencor, tiene que ir creciendo en mí, al grado de que se vaya desarrollando, y ese es el crecimiento de mi fe. Yo no tengo una fe grande, eso va haciendo crecer mi fe, porque la fe siempre la proyectamos en una manera potentosa, donde que yo digo y pum, y se hacen las cosas. No, yo voy creciendo, mi fe se va desarrollando, eso es lo que va pasando en mí, porque yo me regreso de mis pensamientos, de mi visión, de mi cosmovisión, todo eso que yo me regreso hacia el punto inicial, y Dios me comienza a poner sus pensamientos, no los de Él así en sí, pero lo que Él, la voluntad de Él. Y entonces yo voy creciendo en eso, yo voy aumentando en eso. Oh, bueno, creo que estoy explicando lo mejor que puedo, ¿verdad? Oh, no tengo una iglesia llena. ¿Será por eso? Pues si estuviera diciendo otras cosas, estuviera llena. Bueno, entonces, volverse y hacerse, lo primero apunta a un retroceder, un retorno. ¿Sí? Ustedes no van a nacer como el niño, ustedes tienen que regresarse. Lo primero que nos dice es un retorno, tienen que regresar. Eso fue cuando iniciamos con Jesús. Pero siempre llega un punto donde tenemos que retornar y decir: Señor, no voy, no soy, no estoy en el punto. Entonces me regreso y digo: de aquí para adelante ponme en el punto que tú quieres, que debo de estar, ¿sí? Entonces es un volverse, un retroceder, un retorno. Entonces, lo segundo, un proceso de crecimiento. Volver a nacer y crecer, eso es lo que está diciendo, volver a nacer y crecer como un niño. Este es el desafío para el creyente, ¿sí? Es el desafío para el creyente, volver a nacer, pero no quedarse en un estándar de chaparrito, sino de crecer. Ese es el proceso, ese es el desafío para el creyente. Esto significa ser mayor en el reino, no ser el mandamás. Dice Jesús, ser mayor en el reino es el que se vuelve y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, ¿sí? Es el que va a servir a los demás. Su crecimiento, su desarrollo es en servir a los demás, no en una posición de mandar a los demás. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, esa es la similitud del versículo 3. Es un proceso, un proceso. Entonces, sí, ya todo lo que dijeron, porque esa es la idea que siempre manejamos. Ser como un niño, ser humilde, pero nunca en el sentido de que yo soy el que tengo que hacer crecer todo eso en mí. Todo eso que mencionaron, yo lo tengo que hacer crecer en mí. ¿Sí? Todo, ¿verdad? O cuando menos, si no crecer, dejar que fluya, porque pues si el Espíritu ya vive en nosotros, dejar que fluya, no lo tengas ahí porque se te pudre, ¿verdad? Y después a olor angelical va a oler a azufre y mi nariz sufre, ¿verdad? Entonces ahí está, es eso realmente lo que está diciendo el pasaje. Nosotros debemos de ser eso, todo eso, volvernos como niños, volvernos. No está hablando del niño, está hablando del niño. El ejemplo del versículo 4, entonces primero la similitud con el niño es un proceso. El ejemplo del versículo 4, con un niño la similitud es una actitud de hacer, no de poseer. El ejemplo del versículo 4 es una actitud. ¿Cuál es esa actitud de ser? De ser. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de ser? Según el versículo 4. ¿Cualquier que qué? Ok. Lo contrario, el antónimo,
¿De humillarse? No, el antónimo. No, ese es el sinónimo. El antónimo de humillarse. No, es lo contrario. Sí. De humillarse, eso digo. Si no eres humilde, pues eres orgulloso, eres... Entonces, el antónimo, ¿cuál sería del orgullo? No, es ese el sinónimo. Es la humildad, dijo la hermana Vera. ¿Sí? Ese es el antónimo, orgullo. O si le ponemos de humilde, ¿cuál es el antónimo de humilde? El orgullo. ¿Sí? Lo contrario, ese es el antónimo. No el que se llama Antonio. No. Es el antónimo. Ok, es el contrario. ¿Sí? Ok, entonces dice que el ejemplo del versículo 4 es una actitud. ¿Cómo debemos de ser? Humildes. Humildes. O sea, regrésense, porque lo que están pensando, lo que hay en su corazón, los ha llevado. Y recuerden que de la abundancia de la boca, ¿quién habla? El corazón. ¿En qué estaban pensando? En trono, en poder, en reino, en mandamás, en ser como Herodes. ¿Sí? Le dicen, no, regrésense. ¿Cómo tienen que ser? Humildes, eso tienen que ser. Entonces, cuando nos regresamos y entramos al proceso que debemos de entrar, los procesos siempre son buenos, ¿sí o no? Son maravillosos. Los inicios, ¿verdad? Siempre van a ser buenos. Porque llegamos a un punto donde no debemos de estar allí y tenemos que regresarnos para volver a empezar. Cosa que nadie quiere hacer. No le gustan los procesos, no le gusta retornar, ¿verdad? No le gusta. No, ¿a quién le gusta, verdad? Como cuando vas en la carretera o vas en una ciudad y luego te pierdes y ya te fuiste por otro lado y retorno a 5 kilómetros. Y dices, ¿por qué lo pusieron hasta allá? Pues tienes que regresarte. Así es. Entonces, tienen que hacerse humildes. No piensen en el poder, piensen en la humildad. Eso es lo que tienen que ser. Ese debe ser su esencia. La humildad debe de ser su ser. La humildad. Simplemente cuando estamos en una lucha, ¿verdad? Bueno, todos aquí creo que están casados, no me dejan. Bueno, menos Josías. Pero vas a aprender aquí, Josías. En la lucha de pareja, ¿a qué sabe cuando uno se tiene que comer sus palabras? ¿A qué sabe? Cuando nos equivocamos y luego tenemos que decir, ay, perdón, ¿a qué sabe? ¿Verdad que no sabe nada bien? Porque le cuesta a uno ¿qué? Eso. Le cuesta a uno como que ni a brincos, ni con agua, ni con coca se puede pasar. Aquí lo traen, ¿verdad? Aquí se trae. No me quiero pasar, no me quiero comer el orgullo, no me quiero pasar el orgullo, ¿verdad? Entonces, dice que cuando tú te vuelves, te haces humilde, ¿sí? Cuando tú te vuelves, el resultado será humildad. Cuando tú te vuelves, cuando tú entiendes que no es poder, que no es esto, tú te regresas y entonces te haces humilde. Te haces humilde y la humildad tiene que irse cada día, ¿qué? Desarrollando en ti, creciendo en ti. La humildad, cada vez te haces más servicial, cada vez te haces más a mí, cada vez te haces más así. Entonces, humilde, el resultado será humildad de lo que desencadenará una serie de virtudes. ¿Qué virtudes va a desencadenar el ser humilde? El arrogante dice que lo puede ¿qué? Todo, ¿verdad? Todo. A mí me ha tocado ver personas, fíjense, que llevan cosas así en las manos o así, o no pueden con algo, y está alguien allí que no les cae bien y no le piden ayuda. ¿Prefieren qué?
serie de virtudes. Por ejemplo, dependencia, inocencia, sencillez, disposición, que son las características de ¿quién? Niño. O sea, que cuando yo me hago humilde, ese carácter, esa perspectiva del niño se va a desarrollar en mí. Voy a ser dependiente de Dios, voy a poseer una inocencia, voy a ser sencillo, voy a tener disposición cuando yo me haga humilde. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, hablando del niño, los niños no poseen ningún logro o realización que le hagan depender de ellos, ¿sí? ¿Qué logro posee un niño? ¿Ustedes han visto que un niño se compra un Mercedes-Benz y ande arriba de él? ¿Sí? ¿Verdad que no? Porque no tiene ni qué, ni la capacidad, ni el sistema monetario. No tiene. O sea, parece que un niño a cierta edad no posee ningún logro así, ¿verdad? Por ejemplo, Bárbara ya fue a Coppel y se compró todos los vestidos que quiso. ¿Verdad que no, Barbie? No, dice sí. Ya lo vi, pero todavía no. Sí, o sea, no tiene. O sea que eso le hace depender. ¿A quién tiene que ir Barbie a decirle? Ah, sí, exactamente, a su mamá. ¿Por qué? Depende de ello. Sí, depende. O sea que cuando uno es humilde, ¿sí? Determinamos que no hay ningún logro en mi vida. No hay logros en mi vida. No poseo un logro que me haga depender de eso. En la vida de fe es lo mismo. Sí, lo que está diciendo Jesús. Ustedes no pueden exigir porque no están en ¿qué? En una posición de exigencia. ¿Sí? Ya cuando tomen su cruz y entonces como que medio exigen. Y ellos ya estaban, todavía ni tomaban su cruz y ya estaban exigiendo, ¿verdad? No. Entonces, por eso los niños no poseen ningún logro de realización que les haga depender de ello. El niño tampoco se da cuenta de su grandeza, ¿o sí? Un niño puede dibujar muy bien y él no se da cuenta. Los que lo explotan son los ¿qué? Los padres o los adultos. Los que se aprovechan de ese talento son los padres o los oportunistas. Un niño puede cantar muy bien y realmente su manager o otros son los que echan, los que gozan de todo eso. Porque un niño no se da cuenta de su grandeza. Él simplemente canta, pinta o hace o toca algún instrumento, hace todo eso. Entonces dice el Señor, ustedes tienen que ser en esa similitud. Ustedes no tienen que pensar, y si tienen alguna grandeza, no piensen en ella. No piensen que la poseen esa grandeza, porque eso va a desarrollar una pizca ¿de qué? De orgullo, de soberbia. Y nos va a pasar lo que Nabucodonosor cuando dijo, oh, miren la gran Babilonia, la que yo he construido con, y de repente paz, y ya se vuelve como los animales del campo. No, y en serio se va la razón. El orgullo nubla nuestra razón. Creo que nunca lo hemos entendido, ¿verdad? La soberbia nos sube a, ahora sí, como dijo por allí alguien, el orgullo nos tumba y el hambre nos levanta. Pero eso hace el orgullo nunca lo vemos de esa manera, que el orgullo nos tumba. Nos tumba. Entonces dice el Señor, ustedes vienen a mí, que ¿quién es el mayor? Ya se cayeron. ¿A quién puso por encima de ellos? Un niño. No en sí al niño, sino lo que debían de ser. Entonces el niño no se da cuenta de su grandeza. El más grande en el reino es el que menos es inconsciente de ello.
El más grande en el reino de los cielos es el que es menos inconsciente de ello. ¿Sí? Que yo no voy allí como si yo soy el... No, ¿verdad? Si no somos políticos. A veces cuando viene el joven precioso, cabecita, ahí va la gente. Ahí viéndole paso. No somos eso. ¿Verdad que no? Nada más que a veces nos pasa lo que el burro de Balaam, y me refiero a Balaam, no al burro. Nos pasa lo que al burrito en la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Se acuerdan del burrito? Que iba el burrito ahí presumiendo, mira cómo me recibe la gente, mira cómo me ponen palmas, mira cómo me... Oh, mira, iba bien contento el burrito, y le dicen, si no son para ti, son para el que va arriba de ti. Entonces, así nos pasa. Entonces, ¿cuál es la actitud? Una actitud de humildad. En eso deben de crecer, en eso de... Vuélvanse, porque ese pensamiento de grandeza no está bien. Vuélvanse, y así como un pequeño, así, que no se da cuenta de su grandeza, así ustedes no. Es que la verdad, ¿qué grandeza tenía? Si no es por la pura misericordia y gracia de Dios, no nos veríamos así de guapos como nos vemos. Pero nada más por la misericordia y la gracia de Dios que somos guapos, ¿verdad? Y más que, bueno, en nuestro caso de los varones, más que Luis Miguel. ¿Verdad que sí? Claro que sí, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el ejemplo del versículo 4? Es una actitud, un proceso, una actitud. El proceso desarrolla una actitud, la actitud de humildad, ¿verdad? Y bueno, creo que si esto pasara, se viera de esa manera, las iglesias y la sociedad estuvieran un poquito menos deterioradas. Ahora, el ejemplo del versículo 5. Versículo 5 dice... Ok, sigue poniendo en la similitud al niño, pero no está hablando del niño, está hablando de mí y de Jesús. ¿Sí? Ahora ya entra Él en el plano. Ya habla de Él, no solamente de los discípulos, ya habla también de Él, porque ya se incluye Él. Dice el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a mí me recibe. El versículo 5 habla del niño. Otra vez, no habla del niño. El versículo 5 no habla del niño. El que recibe a un niño, a mí me recibe. Primero, no un niño en el sentido literal, sino a uno que ya se volvió. ¿Sí? El que recibe a uno que ya se volvió y se hizo como un niño, en este caso a mí, el que me recibe a mí, entonces recibe ¿a quién? A Jesús. Por eso es una identificación. Si se fijan, no comienza con la identificación, comienza con el volverse. Cuando te vuelves a Jesús, cuando te regresas y dices, bueno, se trata de ti, no de mí, entonces dice que ahora sí ya se trata, pero no de uno, sino de Él. Y si se trata de Él, se trata de nosotros. ¿Sí? No sé si podemos, claro que podemos relacionar esto con la oración que dice el Señor, te pido no solamente por estos, sino por también los que habrán de ser. Pero anteriormente dice, te pido que los guardes para que seamos uno, ¿verdad? Como yo en ti, tú en mí, ellos en mí. Ahí está la identificación. Por eso el versículo 5, el ejemplo es una identificación. El que me recibe a mí, recibe al que ya se volvió y está creciendo en Cristo. ¿Sí? Esto es muy interesante. Ese es lo primero, no en el sentido segundo. El sentido tiene relación con los versículos anteriores. Los pequeños son los faltos de grandeza. Los pequeños, el que me recibe a un niño como es decir, a uno falto de grandeza, ¿sí? Me recibe a mí. ¿Por qué?
El que recibe a él uno de estos faltos de grandeza, que no se dan cuenta de su grandeza, me recibe a mí. ¿Por qué? ¿Todavía no me enlazan? ¿Todavía no caen en sus mentes? Tú dejaste tu trono y corona por mí, por venir a nacer, por venir a Belén a nacer. ¿Sí? ¿Qué dejó? ¿De qué se vistió? De humildad. ¿Sí? Dejó su trono de gloria, su grandeza. ¿Por qué? Si te fijas la identificación, dice Jesús, yo dejé mi trono. O sea, tú olvídate de eso. Tú olvídate de eso, de tu grandeza. No vine para ser servido, sino para servir. Olviden, ahora te toca a ti. O sea, esa es la identificación, ¿sí? Si yo dejé mi trono de grandeza, tú también tienes que olvidarte de qué. De esa grandeza, de esa cosmovisión del mundo, de la tierra que tiene. Olvídate de eso. Vas a servir. No vas a ser servido, vas a servir. Entonces, el sentido tiene relación con los versículos antes. Los pequeños son los faltos de grandeza. Los grandes son los... ¿Quiénes son los grandes? Los humildes. Los grandes no son los que tienen la grandeza. Los grandes son los que se olvidan de esa grandeza. Esos son los grandes. Esos son verdaderamente los grandes. Los que se olvidan de su grandeza. Los que echan abajo todo orgullo. Los que se humillan. Esos son los grandes. ¿Sí? Entonces, tercer cosa en la identificación. La humildad es la virtud del Señor Jesús. Esta es la identidad. ¿Sí? La humildad es la virtud del Señor Jesús. Esta es la identidad. Una paráfrasis del pasaje sería así: quien recibe a un humilde que ya ha dejado su grandeza, quien recibe a un humilde que ha dejado su grandeza, la identificación por principio es muy amplia. No solamente Jesús dejó su trono de gloria y debemos de identificarnos en esa manera con dejar también nuestra grandeza, dejar todo, dejar esa grandeza y seguirlo a Él y ser humildes como Él. No solamente eso. En Mateo capítulo 10, 40 al 42, Mateo 10, 40 al 42, amplía el principio. Y no solamente tenemos que ser como Él en cuestión de dejar nuestra soberbia, de dejar eso que para nosotros es grandeza y ser humildes. Ahí amplía el principio. ¿Qué dice Mateo 10, 40 al 42? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, primero, el que ya se volvió, se hizo como un niño humilde, entonces quiere decir que se identifica con Jesús. Dejó su trono de gloria, yo también renuncio a mí. Yo también. Y segundo, cuando renuncio a mi trono de gloria, entonces todo lo que la gente me diga a mí, todo lo que la gente diga contra mí, haga contra mí, toda injusticia, dice el Señor Jesús que la están haciendo contra Él. Y un día, Él va a tomar cartas en el asunto. O sea que no solamente te identificas en dejar tu trono de gloria, sino también en el cuidado. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 9, cuando va Saulo en el camino a Damasco y le dice, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy a quien tú persigues. Ah, pero ¿a quién iba a perseguir? ¿Contra quién llevaba las cartas? Entonces, ¿por qué dice que a él lo perseguía? Así es. Esa es tu identificación. O sea, no solamente podemos decir, qué grotesco. O sea,
Me pide mucho ser humilde, que deje mi trono de gloria. Pues sí, pero eso te da protección. Toda injusticia que pases en esta tierra, Él no la va a pasar por alto. Todo lo que la gente te diga, te haga, levante en contra de ti, dice Jesús que se la están haciendo a Él. Y un día Él va a tomar cartas en el asunto. Aquí es donde entra, oh Señor, entonces no atento contra. ¿Qué dijo David? Dios me guarde de actuar contra quién. Contra el ungido del Señor, cuando que le decían que matara a Saúl, ¿se acuerdan? Que lo animaban y que iba a atentar, y dicen, no, el Señor me guarde de atentar. Ahora, si se fijan, no, David no dijo, oh, Dios me guarde de hacer contra el bueno de Saúl, ¿verdad que no dijo eso? Sino contra el ungido del Señor, porque el Señor lo había escogido independientemente de como lo perverso que fuera Saúl. Pero David sabía bien que si lo mataba, el Señor iba a tomar cartas en el asunto. A pesar de que era un perverso Saúl, el Señor iba a tomar cartas en el asunto, porque era el ungido de Dios. ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo, o sea, todo lo que te hagan a ti, todo lo que recibas en esta vida, pero no solamente, dice que va a cobrar la factura quien hizo mal, pero al que te dé un vasito de agua, al que te trate bien, también lo va a ¿qué? Recompensar. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! O sea, Dios no da por inocente al culpable, ni pasa por alto el favor de alguien hacia uno de sus hijos, hacia uno de que ya se volvió y se hizo como un niño. Qué interesante es todo esto. Esa es la identificación. Les dice Jesús, si no están desamparados, no crean que porque les tumbo su grandeza ya se van a quedar así como, no. Yo voy a recompensar a todo el que les haga bien, pero también un día voy a testiguar contra el que les haga mal. Entonces esto es maravilloso, hay un equilibrio, lo mantiene el Señor. No crean que nos quitó nuestra grandeza y nos dejó allí, pobrecitos. No, cuando nos quitan nuestra grandeza, Él la... ¿Desde dónde puede llegar nuestra grandeza? Podemos tener tanto y nada más viene un terremoto, cualquier cosa y se cayó nuestra grandeza. Podemos estar tan fuertes así, nada más viene la enfermedad y ya se acabó nuestra grandeza. Sin embargo, la grandeza que Él nos da no tiene precedentes, la verdad. ¿Sí? Entonces, el ejemplo es una identificación. El que me recibe, el que recibe a uno de estos, de los que ya se volvió, del que ya se humilló y dejó esa ideología de grandeza, el que recibe a uno de estos, me recibe a mí. Oh, qué cosa, ¿no? O sea, que diga, me recibe a mí. Fíjense el paralelo que pone ahora. Digo yo, me siento más que el burro. Me refiero al burro así. Digo, es como si el Señor hubiera entrado encima de mí a Jerusalén. Eso me encanta. Eso me encanta. Porque dejo mi grandeza. No, pues yo me sentiría un corcel, ¿verdad? No, un burrito, Señor, es un burrito. Si tú usaste al burro, bueno, tienes la quijada del burro, pues usa el burro completo. Entonces se siente uno halagado, pero ¿qué identificación? O sea, el que lo hace a Él, me lo hace a mí. Y primero, el principio se amplía en todos los sentidos, hermano, porque primero pone un profeta que no va a pasar por injusticia, lo mataron, pero todavía no se pasa eso por alto. Y después pone al que dé un vasito de agua, ¿sí? Entonces es en todos los sentidos. Todo lo que tú pases, todos los rechazos, todas las palabras, todas las injurias, todos los golpes, todo, el Señor no lo va a pasar por alto, pero también va a bendecir al que te hable bien, al que te reconozca, al que te apoye, al que te diga, a esos también va a recompensar mucho.
Esa es la identificación. Versículos 6 al 9 y terminamos. Versículos 6 al 9. Tenemos una obstrucción. Tenemos ya la obstrucción. Primero tenemos como un niño la similitud. El ejemplo del versículo 3, un proceso. El ejemplo del versículo 4, una actitud. El ejemplo del versículo 5, una identificación. Y por último tenemos el ejemplo del versículo 6 al 9, una obstrucción. Y claro, a los niños siempre les ponemos trabas, ¿verdad? Siempre les decimos, no, tú no sabes, no, espérate, no lo vas a tirar, no le corras, no te subas, no te bajes, no te... Pues entonces, ¿qué va a hacer el niño? Amárrelo y siéntalo ahí, déjalo ahí. Sí, siempre le decimos al niño, ¿verdad? No, tú no sabes. Pues claro que no sabe. Ay, creo que es lo más lógico que decimos. Dentro de todo lo que decimos, ¿verdad? ¿Qué te vas a caer? Pues claro que se caen, los niños se caen. Si nosotros medio espatulejos también, pum, de repente. Eran malos niños. Siempre hay una obstrucción, ¿verdad? Entonces dice que así va a ser con los que ya se volvieron, también van a tener obstrucciones. Amén. Pues sí creían que tenían el paso libre, ni que fueran senadores o representantes de otra nación para que llevaran los policías y les fueran abriendo el paso. No, van a tener obstrucciones. ¿Sí? Van a tener obstrucciones. Pero aquí lo interesante no es que si vas a tener o no. Lo interesante es por quiénes vienen estas obstrucciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando a los niños no los dejaban llegar a andar el Señor? Recuerdan que los quitaban, quítate por allá, chamaco. Y recuerden que en ese tiempo las mujeres y los niños eran cero a la izquierda. Ya no valían nada. No valían. Siempre eran. Por eso los que realizaban labores de lavar los pies eran los niños o las mujeres. Tú nunca veías un hombre, menos un religioso, lavar los pies. Eran tareas de los niños, porque los denigraban, los niños y las mujeres. Entonces, cuando no dejaban acercar a los niños, el Señor Jesús les dice, a ver, espérense, échenme a los niños para acá y ustedes háganse para allá. ¿Verdad? No es para allá. Sí, es tendencia. Ok, entonces el ejemplo es una obstrucción. Una obstrucción o obstáculo que resultaría en hacer tropezar, caer. Son de los personajes por los cuales pueden venir los obstáculos, los tropiezos. Versículos 6 al 9. A ver, alguien que lo lea rapidito. Entonces, los obstáculos, los tropiezos, las obstrucciones vienen de tres bandos, ¿verdad? Vienen de los tres mosqueteros contra ¿quién era el otro? ¿Quién era el cuarto mosquetero? Contra D'Artagnan, ¿verdad? Sí, los tres mosqueteros contra D'Artagnan. Entonces, los tropiezos, primero, los tropiezos de un creyente hacia otro. Dice, sigue con la similitud del que ya se volvió, pero dice que va a haber tropiezos, ¿sí? Va a haber tropiezos. El pasaje dice que hay tropiezos, pero pone un ay, y ese ay dice, ay por aquel que venga el tropiezo, ya sea de un creyente, ya sea de uno del mundo, ¿sí? O ya sea de los propios tropiezos en lo personal, ¿sí? Va a haber. Pero hay de aquel por el que venga el tropiezo. ¿Sí? Hay de aquel.
Entonces, tropiezos de un creyente, es decir, que un hermano no debe conducir a otro hermano a pecar, directa o indirectamente, no debe. Hay muchas maneras de hacer, ¿verdad? Imagínate que venga un hermano que por ahí va a hacer un negocito y te diga a ti, pero mira, si le hacemos de esta manera, entonces los costos vienen y ya no pagamos lo que... No debe de hacer así. Y hay muchas maneras de donde uno puede hacer tropezar por algo que uno está haciendo indebidamente y lo ve un nuevo creyente que estás haciendo eso, y eso es hacer tropezar, ¿sí? No debe de uno de causar tropiezos en los que ya se volvieron, en los humildes, en unos con otros, no deben. Romanos, ahora esto es muy serio. Cuando un creyente hace tropezar a otro, la declaración de los pasajes es que mejor le sería estar ¿qué? Muerto. ¿Cuál es el ejemplo que pone? ¿Saben cuánto pesaba la piedra de molino? Era una piedra así grandota, como así de gruesa, ¿sí? Donde un burrito le iba jalando, y la piedra iba alrededor así. Entonces ponían ahí el material y lo iban moliendo, ¿sí? Esa es la piedra que uno se tenía que amarrar, una piedra y se echar al mar. ¿Cuándo sale del mar? Ni que fuera esponja. Está diciendo que el que haga tropezar, un hermano que haga tropezar, mejor le fuera a amarrarse una piedra de molino. Ahora, todavía esto cobra más relevancia porque nosotros nada más leemos el texto sin el contexto, realmente el contexto cultural, ¿sí? Pero Jesús es muy drástico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ¿cómo le decían a los contrarios de los judíos? ¿Los qué? No, esos eran los buenos de los menos, de lo mejor de ellos. No, los contrarios. Sí. No, esos eran los filisteos. Estamos en el tiempo de la canícula, hermano. No, esos eran los meros, recuerden. ¿No se recuerdan? Los gentiles. ¿Cómo les decían? Los perros. Bueno, ellos tenían un ritual donde mataban, donde el castigo era ponerlos en la piedra de molino y les pasaba por encima la piedra de molino. Eso no está en el texto, pero ya en el contexto cultural, ahí está. O sea, Jesús tiene en mente eso. Les dice, mejor les fuera ponerlos en una piedra de molino. ¿A quién? ¿A quién? Al que haga tropezar a un hermano. Dice que es mejor estar muerto. ¿Sí se fijan lo drástico del Señor? Hay de aquel que haga tropezar. ¿Sí? Romanos 14:13 es lo que dice, que mejor fuera estar muerto. ¿Qué dice Romanos? Romanos 14:13. ¿Qué dice? Así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ahí está. Entonces, no debe de haber esto. Fuera mejor morir. Ahora, los tropiezos del mundo. Dice que los que hagan tropezar o algún mal a los que ya se volvieron, serán juzgados por ello. ¿Sí? Serán juzgados por ello. Todos los que hagan tropezar o algún mal serán juzgados por ello. Los tropiezos del mundo. Cuando el mundo nos haga tropezar, ¿verdad?, vaya contra nosotros, también van a ser juzgados por ellos. Eso es los tropiezos del mundo. Pero vienen los otros, los tropiezos propios. Los tropiezos van a venir, pero el mundo será juzgado por ello. El creyente no debe de hacer tropezar a otro, ya lo vimos.
Pero en lo personal no se debe tropezar con toda alevosía y ventaja, ¿sí? O sea, el mundo nos va a hacer tropezar, pero va a ser juzgado por ello. Y no debe de haber tropiezos de un creyente para otro. Pero también dice que en nosotros no debe de haber tropiezos premeditados con toda alevosía y ventaja. No deben de ser planeados por nosotros los tropiezos. Van a venir tropiezos, pero nosotros no debemos de ¿qué? Propiciarlos. ¿Sí? Propiciarlos. No sabemos. Quizás algún día venga una cuestión que lejos de nosotros, pueda haber un divorcio. Podamos tener un divorcio. Sin que nosotros ¿qué? Lo propiciemos. Pueden ser otras cuestiones adversas, pero no debe de ser propiciado por nosotros. Por eso dicen, ay de por aquel que venga el tropiezo. Va a haber tropiezos, pero ay de nosotros no debemos de propiciar los ¿qué? Los tropiezos. No debemos de tropiezos. No debemos de estar ahí imaginando eso. Entonces, ahí está. Es una instrucción, pero no debe haber de un creyente ese otro, del mundo y los propios, ¿verdad? Ahora, ¿sí? Ahora, concluyo con esto. Cuidado con el menospreciar esta similitud. ¿Sí? Cuidado con menospreciar esta similitud, la del niño. Cuidado con menospreciar, dice, no la menosprecien, porque el orgullo los va a tumbar. ¿Antes de qué? Entonces, el versículo 10 al 11. ¿Sí? Versículo 10 al 11. Ahora, ¿cuál es el remedio para los tropiezos? Recuerden eso. Ahora, cuidado con menospreciar toda esta similitud. Versículo 10 al 11. Termino. Mira que no menosprecies uno de estos pequeños. O sea, no los pequeños. No menosprecies la similitud. No la menosprecies, hermano. No menosprecies el mensaje de esta mañana. Dice, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Bueno, entonces 10 y 11. Entonces no la menosprecies, porque los herederos de la salvación son cuidados por los ángeles, como dice Hebreos 1:14 y Hechos 12:7 al 11. Dios va a ser informado y tomará medidas severas. ¿Sí? Los herederos de la salvación son protegidos por los ángeles. Esto no quiere decir como el pensamiento que está errado teológicamente, que cada uno tiene un ¿qué? No, cada uno no tiene un ángel, porque ahí no dice, ¿y te va a cuidar tu ángel? No, dice que los ángeles que están viendo siempre el rostro de Dios, están al cuidado de uno. Es decir, que están allí para obedecer y ejecutar su orden. ¿Sabes qué? Ve allá y bien. No quiere decir que hay un ángel para cada uno, ¿verdad? No. Sino que completo. Los ángeles están. El que me ayudó a mí puede ayudarte a ti, y 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 a ti, sí, porque están para obedecer las órdenes del Señor. Entonces, no menosprecies esta similitud. Porque recuerda que los ángeles están cuidando. Están para eso. Entonces, no, o sea, fíjate. Nada. Al contrario, todo en Cristo es ¿qué? Para mí en mi vida es Cristo y morir. No hay pérdida. En Jesús no hay suma, menos resta, pura. Ahí van a decir que división, ¿verdad? No. Eso tampoco. Eso no existe, ni división ni resta. Al contrario, pura multiplicación. Así sean pruebas, se te van a multiplicar. Sean bendiciones, también se te van a multiplicar. Cuando estés así un poquito dolorido allí
ahí en la cama como que estás enfermito, pues también se te va a multiplicar. Así que más vale no quejarse. Entonces esa es como un niño, como un niño. Es una gran bendición que tenemos. Dios bendito, te damos gracias en esta mañana. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por mostrarnos que no hablas del niño en sí. Hablas, Dios, del hecho que nosotros debemos dejar ese pensamiento de grandeza. Eso que conduce a herejías también. Que conduce, Dios, a posturas de ordenarte, de decir que te podemos quitar la bendición a ti de tu mano. Y no es verdad eso, Dios. Al contrario, Dios, debemos de mantener una actitud humilde, una actitud de espera y decir: Dios, si es de quitarme esta enfermedad, este problema, esta situación o esta necesidad, quítamela. Pero si la vas a prolongar para moldearme más, para asemejarme más a ti, pues déjala, continúa. O si es el medio por el cual me has de glorificar, pues toda la gloria sea para ti. Pero no permitas, Dios, que haya una actitud de soberbia en nuestras vidas, de orgullo, porque eso condena. Eso sería muestra de que no te tenemos en el corazón. Eso sería muestra de que todavía vive en nosotros el yo. Todavía el trono lo ocupa Satanás, porque él es 100% orgulloso. Oh Dios bendito, ayúdanos a no menospreciar esta similitud, donde dejamos nuestra grandeza pero adquirimos tu cuidado, tu identidad. Tomamos nuestra cruz, Dios, como tú dejaste tu trono de gloria, y nosotros de igual manera. Pero también, Dios, todo lo que nos hagan, todo lo que nos digan, todo lo que levanten contra nosotros, tú lo verás. Y si es cuestión de que cumplamos tus propósitos, mandarás a tus ángeles a que nos cuiden. Pero si es el momento de ir a tu presencia, entonces partiremos. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, fortalecernos. Damos todas las gracias en